Profesor, no se escucha. Buenos días, profesor. Muy bien, muy buenos días. Entonces aparece en pantalla el tema los incas y para el desarrollo de este tema era importante que usted desarrolle la lectura que se ha dejado. Nosotros en historia estamos trabajando siempre en base a lecturas, ¿no? En base a lecturas. Eso es fundamental. Y aparece en pantalla, lo voy a compartir, la lectura que se ha dejado, que tiene que ver justamente con la clase del día de hoy. Incas, características generales. La recomendación que se ha dado es que usted no solamente reciba la lectura, sino que lo lea para que pueda participar en la sesión del día de hoy. Espero que usted haya podido leer, subrayar y de esa manera poder participar en la clase, básicamente, ¿no? Cristian Reyes, volumen de su audio, apáguelo por favor. Gracias. Muy bien, ahora sí vamos a compartir nuestro material, dice los incas, y tenemos acá el título. El título dice, ¿cuál es el origen de los incas? Es el título de la clase. ¿Cuál es el origen de los incas? ¿Ya? Eso es importante. ¿Cuál es el origen de los incas? Repito, el título es ¿cuál es el origen de los incas? Muy bien, para el desarrollo del título sobre el origen de los incas, tenemos acá un propósito de clase, que es básicamente explicar el origen y el proceso de desarrollo de los incas. Ese es el propósito de esta sesión. Vamos a desarrollar, profesor, tenemos acá el esquema. Dime, Watanabe, te veo con la mano levantada. No, le iba a decir que es dulce palomino nuevo. Dulce Palomino, ya. Bueno, no me han informado. No está tampoco, salió desde la sala.
Muy bien, entonces el propósito dice explicar el origen y el proceso de desarrollo de los incas, para lo cual tenemos acá el primer esquema, ¿no? Dice el profesor Tahuantinsuyo. Para entender el tema de los incas es importante ubicar territorialmente y geográficamente a estos pueblos, para lo cual vamos a mostrar justamente, acá tenemos en pantalla, vamos a ver, dice generalidades, ¿no? Muy bien, tenemos entonces generalidades. Dice acá lo siguiente: periodo de desarrollo. Vamos a buscar un voluntario para que nos lea el esquema. Manito levantada, por favor. Cualquiera. Muy bien, Fran. Lee, por favor, todo el esquema que aparece en tu pantalla. Generalidades. Periodo de desarrollo. Horizonte tardío. Imperio parandino. Regiones. Chinchaysuyo. Mayor población y mejores tierras agrícolas. Antisuyo, selva alta. Collasuyo, región más extensa y ganadera. Contisuyo, región más pequeña. Norte, río Casmayo. Este, selva amazónica. Sur, río Maule. Oeste, océano Pacífico. Pueblos extremos, Pastos, Colombia, Diaguitas, Huarpes y Cuyos, Argentina, Chile. Capital, Cusco. Ciudades, Yactas. Red vial, Capac, Niam. Muy bien, Fran. Vamos a dejarlo ahí. Perfecto. Entonces, su compañero nos ha leído, profesor, la parte geográfica del Tahuantinsuyo, que lo podemos explicar de la siguiente forma. Vamos a utilizar, y acá dice, hablar del Tahuantinsuyo es hablar de la etapa en la cual el antiguo territorio peruano era dominado por los quechuas, ¿no? Estos quechuas, profesor, que se van a extender entre el año 1400 y 1532. Algo importante es entender que el Tahuantinsuyo deriva de algunas palabras. La palabra Tahua significa cuatro. La palabra Anti-Inti significa sol. Y la palabra Suyo significa provincia. Cuando uno quiere darle un significado, significa las cuatro provincias del sol. Tahuantinsuyo. Repito, la palabra Tahua significa cuatro, la palabra Inti o Anti significa sol, la palabra Suyo significa provincia, ¿ya? Básicamente. Tahua cuatro, Inti o Anti es sol, Suyo es provincia. Cuatro provincias del sol. Bueno, los incas se desarrollan en parte durante el llamado Horizonte Medio. Horizonte Medio es el nombre que le coloca el arqueólogo norteamericano John Rowe. ¿Ya? Ahí vamos a ponerle las iniciales de su nombre. John Rowe lo denomina este periodo Horizonte Tardío. Es decir, es un periodo final del desarrollo de la cultura andina, porque después van a llegar los europeos encabezados por Francisco Pizarro. En esta época, además, se desarrolla uno de los imperios más importantes del antiguo Perú. Como esta cultura abarcó casi todo el Perú y otros países, como por ejemplo actualmente Ecuador, actualmente Colombia, actualmente Bolivia, actualmente Chile y actualmente Argentina, se le llama pan-andino. ¿Por qué? Porque no es una cultura que solo se desarrolla en una partecita, sino que abarca una gran extensión del territorio. Como su influencia abarca una gran extensión, se le llama panandino. Y debido a que gobernaron diferentes territorios, sometieron a otros pueblos e impusieron sus características culturales como la adoración al sol o al inti, se le denomina imperio, ¿no? Lograron tener influencia política, militar, económica y cultural sobre otras naciones. Eso también es importante, básicamente. Muy bien, entonces tenemos acá generalidades, horizonte tardío, imperio pan-andino, básicamente. ¿Ya? Esas son las principales generalidades del Tahuantinsuyo. Profesor, luego tenemos acá también las regiones.
Es decir, recuerden que el Tahuantinsuyo fue dividido también en regiones. Eso también es importante. Y esa división, ¿quién lo hizo? Un dato. La división del Tahuantinsuyo lo realizó un inca. Pregunta para los que han leído. ¿Qué inca realizó esa división? Mano levantada. Alejandra Padilla. El Inca Pachacútec. Muy bien, Padilla. Punto. Perfecto, ¿no? Ahí está. Profesor, ¿quién se encargó de hacer esa división? Como dijo su compañera Alejandra, es el Inca Pachacútec. Muy bien, Alejandra. Felicitaciones. Entonces, eso también es parte de la lectura. Recuerden que la lectura se da con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo, profesor Luis, de la lectura? Que usted en la lectura pueda subrayar las ideas más importantes y que luego cuando yo haga preguntas en la clase, usted las pueda responder en base a esa lectura. ¿Ya? Eso es un objetivo importante. Bueno, entonces, profesor, el horizonte tardío es el nombre que le da John Rowe a la etapa donde se desarrollan los incas. Se le llama imperio panandino porque la influencia quechua al territorio, más allá del Cusco, llegando hacia la costa, hacia parte de la selva, incluso hacia otros países. Profesor, regiones, el Inca Pachacútec, llamado también Cusi Yupanqui, así era su verdadero nombre, ¿ya? Profesor, este Inca, después de derrotar a los Chancas, ¿ya? En la batalla de Yaguarpampa, reorganiza el Tahuantinsuyo y lo va a organizar o dividir en 4 grandes regiones, o también llamadas 4 provincias del Sol. Una de ellas se va a llamar Chinchaysuyo. Donde tú veas el número 1, ahí era la zona del Chinchaysuyo. Actualmente la costa norte o parte de la Sierra Norte. Una característica de este Chinchaysuyo era que era gobernado por un gran señor, un apo, ¿no? El apo significa gran señor. Y era, por ejemplo, la región que tenía la mayor población del todo el Tahuantinsuyo y las mejores tierras agrícolas, que vendría a ser en la actualidad la costa norte. Profesor, otra región es el Antisuyo. El Antisuyo está en la parte de la selva alta, ¿no, profesor? Esta zona donde aparece el número 2, eso era el Antisuyo o la región Sacha, la región amazónica. Una región muy extensa, muy densa, muy túpida, y donde se extraía, por ejemplo, algunos frutales y se practicaba el cultivo de la hoja de coca. Luego tenemos el Collasuyo, número 3. El Collasuyo, profesor, es la región más extensa y ganadera del Tahuantinsuyo, ubicado al sur del lago Titicaca. Y luego tenemos el Contisuyo, que es la región más pequeña. ¿Ya? Contisuyo número 4, la región más pequeña. Recuerda, estas divisiones lo va a hacer el Inca Pachacútec, ¿ya? Ahora, los representantes de los suyos se reunían con el Inca en el llamado Consejo Imperial, o conocido también como el Suyuyuapo, ¿ya? Se reunían con el Inca y eran los representantes de estas provincias, ¿ya? De estos 4 suyos. Entonces, profesor, cuando me preguntan a mí cuál es el suyo más pequeño, el Contisuyo. ¿Cuál es el suyo más extenso, profesor, en la costa peruana? El Chinchaysuyo. ¿Cuál es, profesor, el suyo de la región ganadera? El Collasuyo. Y el suyo cerca a la selva, el Antisuyo. Profe, ¿y cuáles son los límites del Imperio Incaico? El Imperio Incaico, cuando logró ya su máxima, pero máxima expansión, abarcó límites importantes. Vamos a poner por acá un momento. Abarcó límites importantes. Por ejemplo, profesor, llegó hasta el norte por el río Ancasmayo, ¿ya? Por el norte llegó hasta el río Ancasmayo. ¿Y dónde es el río Ancasmayo? En lo que actualmente es Colombia. La frontera con Colombia, ahí llegó, profesor, el Imperio Incaico, río Ancasmayo. Por la zona del este llegó hasta la selva amazónica, toda esta zona, ¿ya? Selva amazónica. Por la zona del sur, hasta el río Maule, que es hoy día Chile, ¿ya? Todo eso fue lo que abarcó el río Maule, Chile. Y por el oeste con el Océano Pacífico. Entonces, cuando me pregunten a mí, actualmente, ¿qué países se encontrarían dentro del Tahuantinsuyo? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina.
Y en cada uno de estos países actuales existían también pueblos que fueron sometidos por los incas. Por ejemplo, estaban los pastos en lo que hoy día es Colombia, estaban los huarpes y diaguitas en lo que hoy día es Argentina y parte de Chile. La capital de Tahuantinsuyo siempre va a ser el Cusco, que significa, a ver, pregunta, según la lectura, ¿qué significa Cusco? Mano levantada. Alejandra, te escuchamos. Ombligo del mundo. Muy bien, Padilla. Según la lectura, Cusco significa ombligo del mundo, por ejemplo. Muy bien. Profesor, la ciudad más importante era el Cusco. Y había otras ciudades o provincias que recibían el nombre de yactas. ¿Ya? Una yacta era una ciudad, una provincia igual de importante. Y ahora habían caminos por donde se interconectaban los distintos pueblos. Estos caminos se llaman Capacñán. ¿Ya? Estos caminos se van a llamar Capacñán, una red de caminos importantes. Muy bien, ahí está entonces Tahuantinsuyo. Pregunta hasta ahí, ¿se entendió? ¿Puedo seguir con la clase? Mano levantada, Sí, pregunta. profesor. Muy Sí, bien, muchas profesor. gracias Se entendió. Gracielita, gracias Alejandra, gracias Sebastián Camayo. ¿Se entendió? ¿Puedo seguir? ¿No puedo seguir? Levanta la mano los que han ingresado recién. Entendido, profesor. Perfecto, levanta la mano, se entendió, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está, si se ha entendido, levanta la mano. Dulce Palomino, a ver, Dulce Palomino, ¿usted entendió, Dulce Palomino? Dulce Palomino. Dulce Palomino, ¿entendió usted o no, Dulce? Sí. Ya, muy bien, Dulce Palomino, excelente. Entonces, a ver, vamos a ver, muy bien, se entendió. Leo Rivas, ¿se entendió, Leo Rivas? Sí. Ya está, muy bien, Leo Rivas, sí, también dice. Perfecto, entonces, profesor, esa sería la ubicación de lo que es el Tahuantinsuyo. Recuerda que se ubica, según el arqueólogo John Rowe, en el horizonte tardío, pero vemos también que territorial, geográficamente, el Tahuantinsuyo abarcó más países de los que solamente el Perú, ¿no? Abarca Ecuador y Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. Bueno, dejamos eso y avanzamos por acá. ¿Cuál es el origen, profesor, del llamado Tahuantinsuyo o del llamado o la llamada cultura inca? Según la lectura, tenemos un origen mitológico, es decir, profesor, en base a leyendas. Una de estas es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Pregunta a mano levantada. ¿Quién me cuenta la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? A ver qué ha leído. ¿Quién ha leído y me cuenta la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? A ver, Alcides Velarde, que está con la mano levantada. Te escuchamos. Cuéntame la leyenda. No, no, profesor, yo Pero estás no. con la mano levantada, hijo. No, es que me olvidé bajarla Pero porque estás cuando con la usted dijo mano levantada. cuando dijo que levanten la mano los que recién han entrado, pero yo entré hace rato, que mi internet Mm, estaba mal. Ya, ya, ya. Bueno. Es que sí conozco poco de la historia de Macocapa, pero tengo Pero cuéntalo, miedo de que cuéntalo, no hay problema, te escuchamos, cuéntalo. está bien, pero no, profesor, tengo mucho miedo, no. ¿Miedo? Bueno, Fran, te escuchamos, a ver, que está con la mano levantada. Que el dios Sol envió a Manco Cápac y Mama Ocllo a fundar un imperio donde se hundiera la vara, ¿Y una dónde se vara hundió de la oro, vara? ¿Dónde se hundió la vara de oro? en el cerro Guanacabre. Ah, muy bien, correcto. Muy bien, Fran. Otro punto para Fran, excelente, ¿ah? A ver, ¿quién más está con la mano levantada por ahí que quiere contar? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver en el chat. Muy bien, Fran, correcto. A ver, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, profesor, nos dice que estos hermanos o esta pareja sale de un lago, ¿no? Especialmente el lago Titicaca. Esa es su pacarina. Recuerda que la palabra pacarina significa lugar de origen o lugar sagrado. ¿Cuál es el origen entonces de los incas según esta leyenda? El lago Titicaca. Esta leyenda nos cuenta que dos hermanos, tanto Manco Cápac como Mama Ocllo, van a salir del lago Titicaca y recibieron una misión de parte del dios Inti, ¿no? De parte de su padre. La misión era civilizar a la gente. Manco Cápac le enseñaría a trabajar la tierra, la agricultura,
Mama Ogyo le enseñaría a trabajar la lana, a trabajar el tejido, a trabajar los vestidos. Civilizar a la población. Entonces, profesor, esa es la misión que le da el dios Inti. Le dice, donde tu vara de oro se hunda, ahí fundarás tu pueblo, ¿no? El Tahuantinsuyo. A ver, profesor, esta leyenda ha sido difundida por el mestizo Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega era un mestizo, es decir, su padre era español y su madre era indígena. Y él vive en el siglo XVI, parte del siglo XVII, en la época que se produce la invasión al Tahuantinsuyo. La familia de su madre, que era indígena, le contó cómo era la vida del Tahuantinsuyo y a través de esos relatos Garcilaso escribió su obra más importante, llamada Comentarios Reales de los Incas. En esa obra, Garcilaso narra este origen aparentemente legendario, mitológico, del pueblo incaico. Pero no es la única leyenda. Existe otra leyenda, pregunta para los que han leído. Esta leyenda de los hermanos Sayar, ¿ya? Según tu lectura, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor de esta leyenda? Alejandra Padilla. El cronista Juan de Betanzos. Muy bien, Alejandra. El cronista Juan de Betanzos. ¿Cómo se llama la obra donde escribe el cronista Juan de Betanzos? Mano levantada. Los que han leído. ¿Cómo se llama esa obra? Frank, te escuchamos. Suma y narración de los incas. Claro, suma y narración de los incas, por ejemplo. Muy bien, Frank. Perfecto. Entonces, bueno, pero no es el único cronista que nos habla de esta historia. No solamente Juan de Vendado, hay más, ¿no? Pero es uno de los más conocidos. Bueno, en esta historia nos narran lo siguiente, que la Pacarina, o lugar de origen, ya no va a ser el lago Titicaca, Tamputoco, ¿ya? La Pacarina, o lugar de origen, vendría a ser la cueva Tamputoco. Y nos narra la historia de 4 hermanos, ¿ya? Uno Ayarmanco, otro Ayarushu, Oyo Atralcachi y otro Ayarauca. Y cada uno de los hermanos salen acompañados de sus esposas o mujeres. Y ellos también tienen como misión buscar una zona donde se funde un pueblo, ¿no? Donde civilicen a la gente. Bueno, según lo que han leído, también pregunto, ¿cuál de los 4 hermanos era el más poderoso? Tenía mucha fuerza. Fran Montesa, te escuchamos. Ayar. Manco. No. Gracielita Alca, te escuchamos. No, bajó la mano. ¿Quién sabe? ¿Quién ha leído lo que yo he dado, el documento? ¿Quién de los hermanos era el más poderoso? ¿Quién ha leído? Tiene que ver alguien del salón que haya leído lo que yo he entregado. Muy bien, Fran, en el chat. Ayarcachi. Así es, Fran. Muy bien, ¿ah? Profesor, Ayarcachi era el más poderoso de todos los hermanos. Eso está en la lectura. Por eso yo les doy la lectura para que ustedes puedan leer. Ayarcachi era el más poderoso de los hermanos, ¿ya? Él utilizaba una onda y se decía que con sus gritos y su onda podía formar montañas, nevados, cordilleras. Entonces los demás hermanos temían a Ayarcachi y buscan la forma de deshacerse de él. Lo mandan a recoger unas insignias y unos vasos en la cueva Tamputoco, ¿no? Lo mandan. Pregunta, si la cueva se llama Tamputoco, ¿cómo se llama el cerro? El cerro, ¿cómo se llama? Manito levantada. ¿Cómo se llama? ¿Quién ha leído? Los que han leído, vamos, los que han leído. Los que han leído, ¿cómo se llama el cerro? ¿Nadie ha leído? Michelle Reyes, te escucho. Pacaritamo. Muy bien, Michelle. Ahí está Michelle. Muy bien, se llama Pacaritambo, pues. Profesor, entonces lo encierran a Cachi y los hermanos prosiguen. Al final de la historia, el único que sobrevive va a ser Ayarmanco. Y él será quien, por orden de su padre, el dios Sol, se cambiará de nombre a Manco Cápac. Sobrevivió con las 4 hermanas, ¿no? Esta obra, entre tantos autores,
que lo ha recopilado es Juan de Betanzos en su obra Suma y Narración de los Incas. Es un cronista, Juan de Betanzos, que es un cronista, alguien que observó y a partir de lo que observó también escribió. Muy bien. Sin embargo, el origen histórico es diferente. En el origen histórico, es decir, la arqueología se basa en pruebas. Y las pruebas nos dicen que los incas descienden de la etnia puquinas, ¿ya? Si yo te pregunto en tu examen bimestral, el origen histórico de los incas tiene que ver con la etnia puquinas. Los puquinas era una etnia que vivía en el sur del Perú, muy cerca al lago Titicaca, ¿no? Donde actualmente estaría la cultura tiahuanaco. Era una etnia de sacerdotes. Sin embargo, esta etnia puquinas tiene que abandonar el lago Titicaca porque van a ser invadidos por los aymaras, que eran sumamente violentos. Los puquinas que logran sobrevivir abandonan el lago Titicaca y viajan hacia el norte, donde van a llegar al valle Acamama, que más adelante se va a llamar Cusco, ¿no? Originalmente el valle del Cusco se llamaba Acamama. Y ahí estos pueblos puquinas se enfrentarán con vecinos como los Poques, Lares, Guayas y Mascas, para al final terminan imponiéndose, ¿no? Los puquinas entonces se van a ubicar en Acamama, que es el nombre del valle, y ahí van a desarrollar el tema del el Cusco inicialmente. Era una cultura pequeña hasta que se dio el triunfo sobre los chancas. Cuando los incas derrotaron a los chancas, profesor, cuando sobra de Pachacútec derrotan a los chancas, empieza la grandeza de este pueblo, porque empezarán a expandirse más al norte, incluso llegando hacia la costa. Bueno, según nuestro libro, los periodos de los incas los podemos dividir básicamente en 3 periodos. Periodo curacal, periodo confederativo y periodo imperial. Por ejemplo, si te dicen periodo curacal, solamente vamos a mencionar a 2 incas. La lista oficial llamada Capacuna, según Garcilaso, divide a los incas en 13 incas. Curacal está Manco Cápac, primer inca, y luego viene Sinchirroca, ahí está. En la lista confederativo vienen después de Sinchirroca, ¿no? Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque-Yupanqui, ahí está, Yoque-Yupanqui. Maita Cápac, ahí está Maita Cápac. Cápac-Yupanqui, ya está. Inca Roca, hasta ahí nada más. Hasta Inca Roca, ¿no? Son los confederativos. Ahí está, Manco Cápac, Sinchirroca, los curacas, confederativo. Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque-Yupanqui, Maita Cápac, Cápac-Yupanqui, Inca Roca, y ahí termina en Inca Roca, ¿no? Vendrían a ser, profesor, hasta ahí los confederativos, ¿ya? Profesor, y luego viene Inca Roca, Yaguarhuaca, y luego viene Yaguarhuaca, luego viene Huiracocha, y luego viene Pachacútec. Pachacútec empieza el imperio. Luego de Pachacútec viene su hijo. ¿Quién es el hijo, profesor, de Pachacútec? Yupanqui. Pachacútec, su hijo, Tupac Yupanqui, muy bien. Y luego viene su nieto, que es Huayna Cápac. Ya está, ¿no? Entonces, profesor, este es el periodo de los incas, que coincide en historia universal con la Baja Edad Media, que abarca del siglo XIII hacia el siglo XV. Es decir, mientras acá se desarrollaban los incas, en Europa se desarrollaba la Guerra de los 100 Años y la caída de Constantinopla, ¿no? En Europa la religión predominante era la católica, mientras en el Perú estaban los incas que eran politeístas, adoraban al sol, Inti, a la luna, al trueno, al relámpago, a las lluvias, a los apus, etc, etc. Bueno, pregunta 1. ¿Cómo fue la división territorial que realizó Pachacútec? Graciela, te escuchamos. Fue en 4 suyos. Muy bien, Chinchaysuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo. Perfecto, Gracielita Alca. Pregunta 2, mano dijimos levantada. Graciela, te escuchamos. Huayna Cápac. Máxima expansión, Huayna Cápac. Muy bien, Gracielita, rápidamente ya tienes 17. Pregunta número 3, ¿quiénes eran los chancas? Graciela, te escuchamos. Era un pueblo y cazadores de vicuñas que se caracterizaban por una gran velocidad. Muy bien, la Confederación de Pastores de Vicuñas, que habitaban Ayacucho, Apurímac, y se enfrentaron a los incas en la batalla de Huarpampa. Pregunta 4. Te escuchamos, Fran Montesa. Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile. Muy bien, Fran, perfecto. Ahí está. Siguiente, pregunta 1. Gracielita, te escuchamos. Cusco.
A ver, el Imperio Incaico dice, muy bien. Pregunta 2, mano levantada. Te escuchamos, Gracielita. La voz es Venezuela. Venezuela no tiene nada que ver con el Tahuantinsuyo. Bajen la mano. Recuerden que tienen que levantar la mano cuando yo termine de hacer la pregunta. Cuando yo termine de hacer o de leer la pregunta, recién lo levantan. Si no, yo no voy a hacer caso. Pregunta 3. La división del imperio. Mira, han levantado la mano y yo todavía no he terminado de leer la pregunta. No voy a hacer caso. La división del imperio incaico en 4 suyos fue una obra realizada durante el gobierno de qué Inca. Graciela Alca, te escuchamos. Pachacute. Muy bien, correcto. Graciela acaba de llegar a 20. Pregunta número 5. ¿Cómo se denominó la lista oficial de los incas? La lista oficial. Dairon Riojas. ¿Qué? Nada. Siguiente, Sebastián Camayo. Camayo. No hay. Siguiente, Fran Montesa. Capac 1. Muy bien, correcto. Fran acaba de llegar a 20. Pregunta 6. El primer periodo histórico de los incas se denominó, el primer periodo, la primera fase. ¿Cuál fue? Hiromi Reyes. La A. La A, periodo imperial. No era la C, ¿ya? Tribalo de Curaca. Siguiente pregunta, la 8. Es considerado el más grande conquistador del imperio incaico. Llegó hasta la Polinesia. ¿Cuál es la respuesta, Gracielita Alca? Es Tupac Yupanqui. Muy bien, Gracielita, ya tiene 21 ya. Tiene 21 ya en nota. Pregunta 9. Según las crónicas, fue el último inca de la dinastía de los Hurin Cusco. De los Hurin. Alejandra Padilla, te escuchamos. Capa Yupanqui. Muy bien, Capa Yupanqui Padilla, excelente. Siguiente pregunta número 10. La explicación mitológica de la victoria sobre los chancas se relaciona con los, según cuenta la leyenda, ¿no? El sol ayudó a Pachacútec a vencer a los chancas transformando a las rocas, a las piedras, en soldados. Esa leyenda, ¿cómo se llama? Maricielo. 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 Los hermanos Sayar, a ver. No, Pururaucas. ¿Quién era un Pururauca? Aquel que se había transformado en soldado para ayudar a Pachacútec. Muy bien, Fran, en el chat, correcto. Muy bien, Fran. Dairo, muy bien. Listo, chicos. Acá nos quedamos. Que tengan un bonito día. Un abrazo virtual. Gracias.